Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. El asunto, estimados auditores y auditoras, es cómo influyó la participación de los inmigrantes en las elecciones de este 4 de septiembre. Yo le agregaría, ¿y cómo va a influir de aquí en más? Claro. Vamos a conversar con una periodista, coordinadora de investigación de la Facultad de Comunicaciones UDD, doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, máster en Comunicación y Políticas Públicas, Nairibis Ciprián. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchísimas días. gracias por la invitación. Muchas gracias, Nairibis, por este intento de seguir haciendo acá en Buena Costumbre análisis electoral. Análisis que es muy importante porque también estamos ya iniciando un debate por tal vez un nuevo proceso constituyente que se comienza a abrir, y la idea es saber, justamente enfocarse en la población migrante que ha crecido sustancialmente en estos años, en estos últimos años en nuestro país. Uno podría pensar que la mayor masa de migrantes, de personas migrantes en Chile son los venezolanos con derecho a voto, pero esto al parecer no es así, Nairibis. Exactamente. Justamente en esta ocasión hubo un aumento, como ustedes bien lo señalan, sustancial de voto migrante, un 35% aproximadamente fue lo que aumentó. Tenemos más de 500.000 personas avecindadas en Chile que votaron para este plebiscito. Sin embargo, la mayor cantidad de votantes, que no es lo mismo que la mayor cantidad de inmigrantes avecindados en Chile, los que están habilitados para votar deben tener más de 5 años en el país. Okay. Por tanto, la mayor cantidad de migrantes está concentrada en las nacionalidades de Perú, con 167.348 personas, y Colombia, 68.432 personas habilitadas para votar. Como ustedes bien señalan, existe la hipótesis de que serían los venezolanos las personas que tendrían la mayor cantidad. No obstante, no todos están habilitados para votar. Recordemos que ha crecido la migración venezolana en los 2 últimos años, desde el 2000, entre los 2 y 3 últimos años, desde el 2018, 19 hacia acá, han aumentado. Sin embargo, todavía no están habilitados para votar. Por tanto, continúa siendo Perú y Colombia las nacionalidades con mayor derecho a voto. Y Nairibis, de todos estos migrantes que ya consolidaron su derecho a voto, ¿verdad? Tienen son ciudadanos, ¿verdad? Chilenos, además, ellos, de los que tienen derecho a voto, ¿cómo fue la participación política de este grupo? Porque no todos, evidentemente, los que tienen derecho a voto acudieron a las urnas a votar en este plebiscito. ¿Ese dato está? Mira, ese dato aún el CERVEL no lo ha revelado como tal. Sin embargo, lo que sí sabemos es que efectivamente en esta oportunidad el padrón electoral tiene establecido justamente que de 378.000 personas que estaban habilitadas para votar en el 2020, ahora actualmente hay 514.623 personas habilitadas para votar, lo que significa un 3,4% del padrón electoral. Okay. Es por eso que es quizás muy osado decir que exista una influencia por parte del voto migrante en alguna tendencia de voto en este plebiscito. Sin embargo, quizás hacia años futuros este padrón electoral pueda aumentar mucho más por lo que uno prevé. Sin embargo, en la actualidad no hubo ningún tipo de incidencia, es apenas un 3,4% lo que representa el padrón electoral. Hay organizaciones que han estado trabajando justamente en la información que se pueda generar respecto de el voto migrante, como el Servicio Nacional de Jesuita para la población migrante, y que han señalado que han trabajado arduamente con esta población para informarla sobre su derecho a voto y sobre las opciones de voto. Sin embargo, hay investigadores como Cristian Doña, entre otros, la profesora María Emilia Tillú, quienes sostienen que no existe posibilidad de establecer ninguna tendencia, algo así como que la mayoría hubiese votado por alguna tendencia política, es muy difícil establecer.
Ahora sí, habían estudios, Nairobi, de la población migrante que provenía específicamente desde Venezuela, donde se habían hecho algunos ejercicios estadísticos, entiendo yo, que sí habían se había vinculado a esta población migrante con una tendencia más de centro derecha o de derecha. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver esos estudios. Mira, el estudio, como te señalaba, de Cristian Doña, quien ha estado desde el 2016 trabajando con esta población y sobre todo con el tema de la participación política de la migración, establece que podría existir quizás la tendencia en este grupo por el hecho de que las razones por las cuales migra tienen que ver con la política, claro. Exactamente. Entonces, en ese sentido podría existir esa tendencia. Sin embargo, no es una tendencia tampoco que sea absoluta o total. Existen también estudios que han demostrado que no todas las personas que emigraron tienen esa tendencia y que de hecho están insertos en las distintas asociaciones políticas como ASOBEN, entre otras, que justamente no tienen una tendencia hacia la derecha. Okay. Sería, digamos, muy apresurado establecerlo de esa manera. Sin embargo, sabemos que quizás sí han habido, por ejemplo, algún tipo de mensaje o de campaña que se hizo de parte de esta población que podría señalar que existe tendencia hacia, claro, por hubo ejemplo, un una crítica. Claro, por ejemplo, una crítica hacia el proceso constituyente como tal. Sin embargo, insisto, aún es apresurado establecer este tipo de cifras. No ha movido la aguja. Esto claramente, Nairobi, en otros países el voto migrante es mucho mayor. Pensemos en Estados Unidos, también Europa, donde hay una población muy diversa. Y ahí yo, pensando en un futuro, en Chile, que hay una ola migratoria en Latinoamérica que eventualmente nos pone también como una de las primeras opciones, esto podría obviamente seguir creciendo y los migrantes poder, ¿verdad?, seguir votando en mayor masa en nuestro país. Ahí la estrategia de marketing cambia, ¿verdad? Porque el electorado migrante es un electorado distinto, ¿verdad? Con deseos distintos, con emotividad distinta. Entonces yo me imagino que eso también, desde los partidos políticos, también eso se tiene a la vista. ¿Cómo lo ves tú, ese análisis más como de campaña electoral dirigida? Quizás ahora no lo vimos, pero eventualmente después podría ser un fenómeno que se incorpore en nuestro país con un mensaje distinto, quizás para una población más específica. Sí, efectivamente, fíjate que aprovecho la oportunidad para establecer algo que nos preocupa un poco desde los estudios de comunicación, y es el uso o la instrumentalización del tema de la migración durante los periodos de campañas electorales. Hemos estado realizando algunas investigaciones y por ejemplo, hemos detectado que muchas de las fake news que existen durante los periodos electorales tienen que ver y utilizan a la migración como un tema que se puede capitalizar para un lado o para el otro. De hecho, hubo fake news con respecto mucho en esta constitución con respecto a la población migrante. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros hemos detectado acá en un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo sobre el tema de la desinformación, al menos 80 noticias falsas en los últimos procesos electorales de los últimos 5 años que se han estado repitiendo. Pensemos que quizás nosotros decimos 80 y es muy poco, pero cada una de esas noticias falsas se repite al menos más de 1000 veces y se retuitea, digamos que es algo que se expande, y de hecho hemos estado estableciendo que algunas tienen una expansión de más del 1000% dentro de las redes sociales. Entonces es algo que, aunque nosotros pensemos que es incipiente respecto de los últimos 5 años, tiene un nivel de expansión bastante grande y que realmente nos preocupa. En ese sentido, sí creo pertinente que tanto los partidos, las organizaciones sociales y políticas deberían tomar en cuenta a la población migrante, como tú bien lo señalas, desde el punto de vista de sus expectativas, de sus necesidades, porque es una población que efectivamente está creciendo y que se prevé que pueda
seguir creciendo aún más, tenemos que entender que los procesos migratorios son cada vez más frecuentes en el mundo y que no es algo que se pueda detener realmente. Los países se preparan, en general, los países se preparan para la migración y son proyecciones que se hacen a 5, a 10 años, porque es algo que cada vez va a ser más frecuente. Y no solamente por razones políticas, sino también por razones climáticas, por razones de trabajo, de alimentación, económicas, etcétera, y que efectivamente deben ser considerados desde el punto de vista, por ejemplo, una de las expectativas que está más instalada en la subjetividad migrante es la necesidad de estabilidad económica, de crecimiento económico, de acceso al trabajo, de acceso a la educación, entre otras cosas como necesidades básicas humanas. Entonces, en ese sentido, evidentemente es algo que deberían proyectar las organizaciones políticas. Sin embargo, lo que nosotros estamos detectando y que hacemos un llamado importante en este momento es a la no instrumentalización del tema migratorio. Nairibi Ciprián, periodista, coordinadora de investigación de la Facultad de Comunicaciones UDD, doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, máster en Comunicación y Políticas Públicas. Muchas gracias por tus análisis de esta mañana aquí en Buena Costumbre. Que esté muy bien. Muy interesante, Nairibi. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. 8 de la mañana con 31 minutos. Enseguida están con nosotros los estelares del martes. Luego de una breve pausa aquí en Buena Costumbre estaremos con Francisco Ibieta, ingeniero comercial, militante UDI, y con el senador socialista Gastón Saavedra en breve aquí en Buena Costumbre.